tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Yo aquí medio acomodando todavía nuestro nuevo set, pero aquí está nuestra amiga, la doctora María Luz André. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Estoy excelente, excelente, Carlos, gracias a Dios y lista para este tema tan importante. El tema de hoy es súper importante, sobre todo porque recientemente aquí en nuestro país un medio escrito sacó un reportaje sobre el aumento en las enfermedades renales en los nicaragüenses por diferentes razones. Se abordaron desde diferentes puntos de vista las causas que están provocando que los riñones de los nicaragüenses se estén viendo afectados en gran manera. Y los números estadísticos no engañan y están subiendo. Y es evidente, pues, que cada día más nicaragüenses están padeciendo, estamos padeciendo de X problema de los riñones, ¿verdad? Porque hay diferentes enfermedades que pueden afectar los riñones, pero hoy lo vamos a hablar acerca de, o desde el punto de vista de la medicina holística, como siempre, la doctora María Luz André abordando los temas desde esa óptica que es muy, muy interesante, porque siempre estamos diciendo de que no solamente se aborda la enfermedad como un punto dentro de todo el universo del ser humano, sino el ser humano como un todo, y como una enfermedad puede afectar no solamente ella específicamente, sino un conjunto de cosas en la persona. Entonces se tratan un sinnúmero de aspectos dentro del ser humano que tenemos que mejorar para ir gradualmente mejorando nuestro estado de salud. Doctora, empecemos a hablar entonces sobre los riñones tan importantes que son. Cuéntenos ¿cuál es la función de los riñones en el cuerpo humano? Bueno, la función de los riñones, para que sepas, ellos filtran diariamente 150 cuartos de galón de sangre. O sea que es como nuestro sistema depurativo más importante. Entonces, definitivamente, todas las toxinas van a salir al exterior a través de los riñones y a través de las heces, pero muchas, las más pequeñas, y sobre todo el ácido úrico, la urea, son tóxicos importantes que tienen que ser eliminados vía renal. Además, los riñones están relacionados directamente con la enfermedad diabetes, con la hipertensión arterial y con enfermedades cardíacas, porque uno cree que los riñones solo filtran, pero es que realmente los riñones secretan hormonas que van a formar los glóbulos rojos, que además son los responsables de llevar el oxígeno y por lo tanto de oxigenar todo nuestro cuerpo. Y cuando realmente los riñones fallan, hay un colapso al nivel de que las personas con una insuficiencia renal necesitan una máquina para hacer una exsanguinotransfusión, es decir, para que toda la sangre pase a través de esa máquina, se depure y para poder seguir viviendo. O sea que nosotros no podemos vivir sin riñones definitivamente, y por lo tanto tenemos que cuidarlos. Y para filtrar toda esa sangre que hay que filtrar de manera diaria, pues, ¿qué crees? Hay que estar muy hidratados. Y nosotros no nos hidratamos con cualquier líquido, ¿verdad? Nosotros nos hidratamos con agua, porque la sangre está formada por glóbulos rojos, blancos, plaquetas y agua, no por bebidas carbonatadas, ni por bebidas azucaradas, ni por bebidas alcohólicas, ni por yo no sé qué otras bebidas le vamos a dar, ¿verdad? Incluso aquellas bebidas que podrían ser más saludables, como los tés o el café, que vienen de la naturaleza, siempre y cuando se consuman sin azúcar y sin miel y sin otros aditivos, pues aún así, o incluso la leche, que es otra bebida, no podemos abusar, ¿verdad? Entonces, no sé si tienes alguna otra pregunta, Carlos, en referente a qué hacen los riñones. Doctora, ahora que conocemos un poquito sobre la función de los riñones, ¿cuáles son las principales enfermedades que afectan a estos órganos tan importantes? Y hablamos un poquito de las causas también. ¿Qué causas provocan diferentes tipos de enfermedades? Bueno, el riñón, lo que nosotros podemos padecer a nivel de las vías urinarias, no con el riñón como tal, es una infección que conocemos por cistitis o por chistata en las vías urinarias bajas, externas, en la uretra, ¿verdad? Y esa es la más leve. Puede ser sintomática, es decir, que hay un ardor, un escozor al orinar, o puede ser asintomática, y después puede haber un ascenso a la vejiga y al riñón, ya que se llama pielonefritis, que cursa con fiebre. Pero hay otras enfermedades, como los cálculos renales, que normalmente en su mayoría son de oxalato cálcico y de ácido úrico, que son las que más afectan a la hora de la persona que va a orinar, que siente que
que hay un problema en la micción, puede ser por estos cálculos. Y definitivamente lo que causa todo este problema es la deshidratación o la poca ingesta de agua, o también la mala ingesta o la mala, perdón, calidad del agua que se ingiere, ¿verdad? Porque en Nicaragua hay mucho problema de cal en el agua. Entonces, cuando realmente el agua tiene bastante soluto, pues también la filtración del riñón o lo que el riñón tiene que filtrar es mayor. Si a esto le sumamos los malos hábitos de consumir excesiva proteína, que es lo que la población de manera general y mundial hace, y excesivos ultraprocesados, se sabe ahora que la fructosa está en prácticamente todos los alimentos light, todos los alimentos ultraprocesados, porque es mucho más económico trabajar con fructosa, con jarabe alto en fructosa, produce un sabor dulce, no tiene calorías y entonces se utiliza mucho en la industria panadera, en la industria, todo lo dulce pues está endulzado con esto. Y como es apto para diabéticos y apto para los gorditos, en teoría, ¿verdad? Porque eso es una mentira. Pues ese exceso de fructosa se convierte en ácido úrico que tiene que ser excretado por los riñones. Y las proteínas igual, o sea, nosotros estamos acostumbrados, yo conozco personas que desayunan proteína, almuerzan proteína y cenan proteína. Y lo máximo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y los expertos en nutrición, para no ponerle nombre a esto, ¿verdad? Por los estudios científicos que hay hasta ahorita, es que nosotros solo podemos consumir 0,5 gramos de proteína por libra de peso. Es decir, que si yo peso 130 libras, pues a mí me tocan 65 gramos de proteína al día y ese es mi máximo, entendiendo que la proteína está en el pollo, está en la res, está en el cordero, está en el cerdo, está en la leche, está en los frutos secos, está en todas las vegetales de hoja verde. Es decir, a la sumatoria de todo lo que yo me consuma de proteína, yo no debo pasarme de 65 gramos porque sobrecargaría el riñón. Ya no te digo las personas que van al gimnasio y toman un extra de proteína en polvo. Entonces, eso unido a la deshidratación que por un país caliente, por el modelaje que tenemos ahora de beber bebidas gaseosas y bebidas carbonatadas de todos los aspectos y sabores y bebidas azucaradas o frescos, ¿verdad? Que son tan culturales, vamos a decirlo, pero nada, sí gastronómicos y culturales, pero nada buenos para nuestra salud. Sí. Pues imagínate, así estamos. Fíjese que hay una estadística del año pasado, doctora, no estamos lejos. El año pasado, en diciembre, salió esta nota en uno de los medios digitales que dice que según el Ministerio de Salud, la enfermedad renal en Nicaragua afecta al 13% de mayores de 15 años en nuestro país. Es uno de los padecimientos más serios y afecta a más cantidad de nicaragüenses en todo el país. Más afectados los departamentos de Rivas, León y Chinandega. Y fíjese que para Managua, Chinandega, León, Estelí, Bilwi y Bluefields hay 65 máquinas de hemodiálisis, porque es otra cantidad de pacientes que han llevado su enfermedad renal a un extremo grave, que insuficiencia renal crónica, que tienen que estar pegados a una máquina de hemodiálisis. Y uno dice, Dios mío, ¿qué hago para no llegar a esa situación, a ese extremo? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué es lo que tengo que hacer para no ser parte de esa estadística y empezar a cuidar mis riñones más decididamente y de forma más diligente, doctora? Bueno, tenemos que consumir alimentos puros, más en esta temporada, ya no solo por los riñones, sino por la pandemia, porque el sistema inmunológico también con los ultraprocesados y con las gaseosas no va a ningún lado. Entonces nosotros necesitamos nutrientes para obtener energía y los nutrientes pues no están en todos los alimentos, porque alimento es todo aquello que tú te puedes tragar y te lo comes, ¿verdad? Pero nutrientes es aquello que después de comerlo tras un proceso digestivo tiene algo de utilidad para ti. Entonces, nosotros los nutrientes que tenemos son las proteínas, las grasas y los carbohidratos o almidones. Entonces, si nosotros nos vamos a comer, por ejemplo, yo qué sé, un pastel que no tiene prácticamente nada de nutriente porque la glucosa es fuente de energía, pero la fructosa no. Y la inmensa mayoría de la bollería industrial tiene fructosa, tiene todo lo demás son inventos químicos que no tienen ningún nutriente, entonces me voy a comer eso, me va a llenar el estómago
Y además de que no me va a nutrir, el problema es que tengo que sacar todas esas toxinas por vía renal y por vía fecal, en principio, ¿verdad? Porque también tenemos la vía de la piel. Cuando el organismo está tan constipado, la gente empieza a brotarse con grasa por la piel, con ras cutáneos, y también la gente empieza a tener rinitis, sinusitis y problemas de flema, porque el organismo tiene que buscar cómo evacuar las toxinas. Entonces, primeramente tenemos que consumir más alimentos puros, que son las frutas y las verduras. Esos son los alimentos preferidos de los riñones, porque nos aportan oxígeno, nos aportan muy poquita proteína, aunque sí tienen, si son vegetales de hoja verde, y realmente son flujos de vitaminas y minerales que nos ayudan también a la absorción de todos los minerales en el organismo, porque para que nosotros mantengamos el estímulo eléctrico y el flujo sanguíneo a una velocidad determinada y el corazón a un ritmo determinado y los movimientos peristálticos a un ritmo determinado, necesitamos conducción eléctrica. Y la conducción eléctrica depende de los minerales, ¿verdad? Estamos hablando del calcio, del fósforo, de tal. Depende de las sales, ¿verdad? Que nosotros tengamos, depende de la bomba de sodio-potasio y depende, por supuesto, de la cantidad de agua que tengamos. Y si la cantidad de agua tiene que ser usada para sacar toxinas, pues en cada salida de toxinas también va un montón de agua que se pierde y que muchas veces no se recupera. ¿Me explico? Entonces, en principio eso. Ahora, una persona que tenga antecedentes de enfermedad renal o que ya ha tenido en algún problema, yo le sugiero que no vuelva a beber nada que no se llame agua. Y aunque suene muy radical, la verdad es que una vez que uno adquiere una enfermedad tan debilitante, tan limitada como es no poder desintoxicarte, pues al final uno se convierte en un basurero y eso hace que la persona se deprima, que la persona esté cansada siempre, que la persona no pueda tener una vida con calidad y al final pues solo tenemos esta vida, entonces la tenemos que cuidar y hay que empezar a conseguir desaprender el paladar de todos esos sabores ficticios y súper dulces y empezar a encontrar el sabor en lo natural, ¿verdad? Hay una tortilla con frijoles molidos y pico de gallo que está muchísimo mejor que la dona. Pues siempre digo la dona, que la dona, pues es que la dona te la pintan tan maravillosa, ¿verdad? Con todas las cosas, o que un chocolate, pues lleno de sirope o yo qué sé. Entonces, muchas veces también comemos para tapar emociones, Carlos. Entonces, también nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos porque muchas veces no tenemos hambre y queremos comer porque ese sabor dulce produce una descarga de endorfinas en nuestro organismo que en ese momento pues nos va a producir un bienestar, pero que después, como no tengo energía para sacar las toxinas afuera, o si la tengo voy a deshidratarme, o sea, todo lo que no edifica, pues destruye. ¿Me explico? Entonces, o sirve para edificar o sirve para destruir, porque no puede hacer las dos cosas a la vez. Entonces, la persona tiene que saber, antes de prepararse el plato de comida, si eso le va a ayudar a mantenerse vivo al día siguiente y con ganas de trabajar, de empoderarse, de crear, porque la vida no es una rutina de un día pasa otro día y al día siguiente, y no. Uno tiene que tener vitalidad para enfrentarse a los días malos, que también los va a haber. Y tiene que tener creatividad y tiene que tener sueños y tiene que tener visiones. Y eso, una persona intoxicada está deprimida, está contrita, está ahí, yo qué sé. Es difícil. Entonces, la proteína tenemos que medirla, Carlos. La verdad es que no nos podemos consumir 16 onzas de pollo en la mañana y otras 13 en la noche, porque es que eso es una sobrecarga enorme de urea, de ácido úrico, y todo eso lo tiene que eliminar el riñón, y con la poca agua que se le da, pues es como complicado. Entonces la nefrona se queda, imagínate un filtro de cocina y todo pasando por ahí. Entonces se va quedando como con un sedimento, y ese mismo sedimento, como la nefrona es un filtro vivo, pues va inflamando, abriendo cada vez más el agujero del filtro, y entonces es cuando nosotros a lo mejor en el examen de orina vemos que se filtró cuerpos cetónicos, o que se filtraron bilirrubina, o que se filtró proteína, o que se filtró glucosa, cosas que son grandes y que no deberían de filtrarse, ¿correcto? Entonces,
esas son ya exámenes de que hay un problema. Si hay mucho ardor al orinar de manera frecuente, pues todas esas son llamadas de atención donde uno dice, hombre, pues tengo que ver, porque de hecho cuando alguien tiene ardor al orinar y bebe agua y bebe agua y bebe agua, se le pasa, porque necesita bastante agua. Como no, fíjese que hay números también o hay cada vez más evidencias de la manera en que el COVID está afectando los riñones. Porque de repente, como la información sobre el COVID ha ido cambiando y se ha ido actualizando y hay muchas cosas, pero sobre los riñones hay algo muy interesante. Dice que el riñón se puede ver afectado durante la infección de COVID al ser una enfermedad sistémica que afecta a todo el cuerpo. Por lo que si, por ejemplo, empieza a fallar el corazón, el riñón no recibe el riesgo sanguíneo adecuado y es entonces cuando se daña. Asimismo, el tercer factor que puede hacer que el riñón sea uno de los principales órganos diana del COVID-19 es que se están empleando muchos fármacos para combatir la enfermedad y que pueden tener un efecto tóxico en el mismo. Y a veces se juntan no solo una única contribución, sino varias de ellas. Es decir, que el propio virus que afecta a ese receptor, que por la situación de shock y de baja tensión arterial que hace que el riñón no esté correctamente perfundido, y tercero, que por la toxicidad de muchos fármacos que se emplean, esas tres cosas pueden hacer que la función del riñón se vea alterada. Esto lo estoy leyendo de infosalud.com y nos deja entrever la manera en que, imagínense, pues si el COVID de por sí puede afectar directamente los riñones, como estábamos leyendo. Ahora, si nos encuentra un virus de ese tipo con riñones ya permeados, ya con algún tipo de dificultad, entonces el hecho de cuidarlos se hace todavía más urgente y pertinente, doctora. No, definitivamente. Y además las fiebres que dan en estos casos que deshidratan al paciente. Y el paciente convaleciente que lo que menos quiere en muchas ocasiones es comer bien o hidratarse. Entonces, realmente por eso nosotros tenemos que ir un paso adelante y cuidar antes de tiempo, porque ahora todo el mundo sabe que estamos en una pandemia a nivel mundial y que este virus anda por ahí como Pedro por su casa. Entonces, pues parece que somos familia todos, porque nos vamos a quedar todos aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es convivir con el virus estando protegidos de él, pero la única protección contra el virus es estar saludable, es decir, es comer bien. Entonces, al final, pues yo no sé si nos vino a hacer un bien, porque nos está obligando a lo que no queríamos hacer. Es como cuando el niño no te hace caso y de repente el médico te dice, bueno, pues es que no le puedes dar esto y esto porque está enfermo. Y entonces al final lo haces a las malas, pero lo bueno es que lo haces y eso va a traer una corrección. Entonces yo creo que todo el mundo que se aplique, ¿verdad?, a cuidar el cuerpo, porque es de alguna manera la armadura que tiene para protegerse, no solo ante este virus, porque van a venir más, ¿verdad? Porque ya parece que estamos en multiplicación de pestes. Entonces tenemos que empezar a volver al origen, como habíamos dicho la otra vez, y volver a ver lo que curó desde el principio, porque esto nada está inventado y no hay nada oculto bajo la tierra, ¿verdad? Ni bajo el cielo, y estas cosas son ciclos que se repiten y muchas veces nosotros pecamos por no saber lo que nuestros antepasados hicieron. Entonces nosotros no vamos a inventar el agua helada. Entonces ya desde el siglo XVIII se está hablando de la importancia de la dieta frugívora, de la dieta vegetariana, de incluir más vegetales, más frutos, de la importancia de beber el agua y no consumir azúcares en exceso. Entonces, si yo tengo la costumbre de beber frescos, pues los voy a cambiar, ya no voy a tomar frescos del todo. Si tengo la costumbre de beber leche, pues no voy a beber leche, que sea la única bebida del día que sea el agua y algún café o algún té, pero pues sin azúcar. Ya solo con que quitemos los azúcares de la dieta y los ultraprocesados, es decir, todas esos dulces que son falsos, pues que uno ya sabe que es un invento que no hay por dónde. Es diferente si te vas a comer un maduro en Gloria, que por lo menos es maduro, sigue siendo maduro, aun con toda la gloria que le pongas encima, ¿verdad? Hay una base de verdad, hay una base de realidad, hay un algo por lo menos. Te comes una granola, sabes que son frutos secos, no es lo mismo comerse unas pasas o unos dátiles que comerse un cupcake. Ya voy a cambiar de dona a cupcake. ¿Me entiendes? Sí, entonces, sí, por supuesto. esas son las cosas yo creo que están al alcance de todos.
igual las dietas que promueven la salud son las que tienen como máximo un 15% de proteínas del total de la dieta. Eso significa que en tu plato, tú tienes, si el plato corresponde al 100%, pues el 15% de 100 es una ínfima parte. Eso es lo que tú vas a comer de proteína en cada plato. Doctora, ¿cómo sé yo que estoy padeciendo de los riñones? ¿Qué síntomas empiezo a experimentar? ¿Cuáles son los cambios que hay en mi cuerpo para darme cuenta que tengo una afectación en los riñones y atenderme antes de que sea muy tarde? Bueno, la persona normalmente empieza a orinar más de la cuenta, ¿verdad? Porque como casi siempre es por intoxicación, entonces se deshidrata porque tiene que sacar un montón de toxinas. Eso es previo a la enfermedad renal. Entonces hay un aumento en la frecuencia de la micción. Después, muchas veces hay ardor o incomodidad o en el varón puede haber en el chorro interrupciones en el chorro. Después hay una sensación de sed todo el día, porque claro, para que tú tengas una enfermedad renal es sine qua non que te tienes que deshidratar, porque para que el riñón pueda filtrar toda la sangre, pues necesita agua en la sangre, porque si no los solutos o los tóxicos no pueden pasar porque necesitan ir barriéndose de alguna manera con agua. Entonces, cuando no pueden pasar y se quedan en la nefrona, es cuando inflaman el riñón, es cuando empiezas a tener síntomas que pueden incluso ser de fiebre, de cansancio, de agotamiento, incluso de náuseas y vómitos, ¿verdad? Pero estos ya son casos donde pues definitivamente ya estamos en un problema. Lo primero que ocurre siempre es un aumento de la micción y de la sed porque te estás deshidratando por intoxicación. ¿Cómo no? Así es que necesitamos prestar mucha atención, no solo a los síntomas que la doctora estaba mencionando, sino a los cuidados que también ella mencionó. La alimentación, esencialmente, que como siempre ha dicho la doctora, nos ayuda no solamente en esta enfermedad específica, sino en toda la calidad de vida que nosotros necesitamos alimentándonos bien. Doctora, una última pregunta, y yo sé que esta curiosidad, yo sé que usted lo ha dicho muchas veces, la gente que la sigue sabe que usted ha dicho muchas veces sobre el cómo debemos de tomar agua. ¿Cuál es esa fórmula? Y lo vamos a hacer, digamos, de una manera práctica. Usted tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula para yo saber cuánta agua tengo que tomar para mantener mis riñones saludables? Aparte de la alimentación, por supuesto. Nosotros tenemos que saber el peso del paciente, ¿verdad? Porque yo lo que calculo es que por lo menos el paciente consiga el 60% de agua, que es lo mínimo, porque lo ideal es 70%. 60 por ejemplo, yo peso 175 libras. Bueno, yo lo paso a kilos, para empezar, pásamelo a kilos. Ok, ya le digo. Tengo 79.5 kilos. Entonces, entre 60 por 3. Entre 60 por 3. ¿Cuánto te da? 3.975. Esos son los litros de agua que tú tienes que beber por tu peso. Ok, 4 litros, digamos. Para redondear, es correcto. Esos 4 litros después tenemos que dividirlos en todo el día. Como el día tiene 24 horas y tú tienes que garantizar 8 para dormir, vamos a dividir 16 horas, 16 vasos. Entonces sería 16 vasos, en este caso como son 4 litros, a 8 onzas por hora para conseguir los 4 litros. Tú solo multiplicas las 8 onzas por 16 y ya te da eso. Yo ya me lo sé de memoria, ¿verdad? Okay. Sí. Sí, pero tú sabes que 1 litro tiene 32 onzas, entonces 4 litros lo multiplicas por 32, ya sabes las onzas, la divides entre 16 y ya. Si no quieres beber 16 vasos, pues bebes 8, pero entonces el doble, pero lo tienes que beber entonces cada 2 horas, porque es importante que no bebamos tipo colador, porque entonces todo lo que bebemos lo orinamos, porque la vejiga tampoco soporta tanto caudal, es decir, la vejiga es un recipiente, si yo le meto 1 litro, pues como la sobrecargo voy a tener que orinar. Y la idea no es ser colador, la idea también es que el agua que bebamos pase a la sangre a formar parte del río de vida, porque ese río cuando está con caudal, el mismo peso del agua va a hacer que el flujo sanguíneo avance en velocidad y vaya arrastrando más toxinas que a su vez van a salir fuera del campamento. Excelente, doctora. Bueno, quiero agradecerle muchísimo por ilustrarnos tanto. Yo sé que hay mucha gente que nos estará viendo y estarán pensando si tienen algún tipo de enfermedad en los riñones, otros que ya están diagnosticados con algún tipo de enfermedad renal. Hay que seguirse cuidando, hay que seguirse alimentando bien, hay que seguir tomando suficiente agua, porque una de las cosas que más se nos escapa, llega la noche y uno dice, no tomé mucha agua hoy.
pero lo analizamos hasta que ya el día está terminando y no nos vamos a poner a tomar todo el agua que no tomamos ahora en la noche. Así es que hay que tenerlo muy pendiente. Hay aplicaciones en los celulares que nos recuerdan que tenemos que tomar agua, y hay para los que somos como yo, despistados, que se nos olvida y etcétera, pues creo que puede ser de cierta ayuda este tipo de aplicaciones que nos recuerdan cómo tomar agua. Hay una notificación, una alarma que lanza, un sonido que lanza el celular, y si pues de algo nos va a servir, pues por lo menos utilicémoslo para beber suficiente agua. Doctora, un último consejo para la gente que nos está viendo ahorita. Bueno, un tip que les quiero dar también, por si no tienen celular ni avisos, está claro que cuando vas al baño y orinas y está de color oscura, pues definitivamente te hace falta agua. Y también decir que está totalmente relacionada la insuficiencia renal o el problema renal, ¿verdad? Como es siempre, al final va a considerar que va a haber una intoxicación en el cuerpo, está relacionado con la obesidad, sobre todo con la obesidad central. Acuérdense que la parte renal está totalmente relacionada con la diabetes y con el riesgo de infarto de miocardio. Entonces, si usted ve que la barriguita le está creciendo, eso es por intoxicación, y la intoxicación siempre es por un problema de colon o por un problema renal. Wow. Bueno, pues hay que cuidarse mucho, hay que cuidar los riñones. Hay mucha gente que anda por ahí, ay, me duele la espalda, esos son los riñones. Pero bueno, hay que cuidarse mucho, y por supuesto también usted está atendiendo, doctora, si hay alguna persona que nos está viendo y tiene ese tipo de padecimiento y quiere una asesoría personalizada, usted está atendiendo en línea y está atendiendo también presencial en algunos días, ¿verdad? Así es, estamos atendiendo martes, jueves, viernes y sábado. Se pueden comunicar con nosotros al 86 81 23 39. Con Jenny también nos pueden localizar por nuestras redes sociales, Tulipanes Spa y Doctora María Luz André, en Facebook y en Instagram. Y estamos siempre en el reto Detox Nacional, que está abierto, totalmente gratuito, con grupos de WhatsApp para tener una dieta colectiva, pero que realmente el grupo ayuda muchísimo porque ya hay gente que se ha hecho casi chef ahí. Entonces yo creo que sí, es que hay gente que ha aprendido un montón. Entonces yo creo que es importante que, aunque a nosotros nos parezca difícil hacer una dieta, nos tenemos que intentar, porque estamos en un tiempo que no queda de otra. Entonces hay que hacerlo. Definitivamente. Muchas gracias, doctora. Que tenga feliz noche. Para servirles. No, y a ustedes recuerden que pueden a ese mismo número que está apareciendo, 86812339, enviar sus preguntas o sus sugerencias de temas para la próxima semana. Recuerde, los viernes a las 8:30 de la noche, si hay algún tema en específico que a usted le interese, no tenga ningún reparo en escribirnos y sugerirnos el tema. Así es que feliz noche para todos, que el Señor les bendiga abundantemente.